Hola, bienvenido a mi canal Spanish Easy and Fast. El día de hoy voy a explicar cómo trabaja la estructura del tiempo progresivo o el tiempo continuo en español. Voy a explicar cómo se conjuga el verbo estar más el gerundio de los verbos para expresarnos en tiempo progresivo en español. Suscríbete a mi canal y serás el primero en recibir cualquier notificación de algún nuevo video que voy a estar subiendo en mi canal. ¿Qué es el presente progresivo o el presente continuo en español? El presente progresivo, también conocido como presente continuo, es un tiempo verbal en español que se utiliza para describir acciones que están ocurriendo en el momento actual en el que se está hablando, o para expresar acciones temporales que están en progreso en un momento específico. ¿Cuál es la estructura básica para hablar en presente progresivo en español? Es esta: el verbo estar y luego el gerundio del verbo. Por ejemplo, estoy caminando. Ella está leyendo. Nosotros estamos comiendo. Presente progresivo o presente continuo. ¿Cómo se conjuga el verbo estar, por ejemplo, que es la primera parte de, de esta forma de conjugar o de crear esta estructura? El verbo estar. El verbo estar está aquí. Yo estoy, tú estás, él, ella está, usted está, nosotros, nosotras estamos, vosotros, vosotras estáis, y ustedes, ellos y ellas están. Es el verbo estar, en inglés el verbo to be, ¿verdad? I am, you are, he, she, you are, we are, and they are, ¿verdad? Esa es la primera parte de esta estructura. Luego viene el gerundio del verbo. En inglés utilizan la terminación ing, ¿verdad? Entonces ustedes dicen working, o dicen reading, o dicen, no sé, drinking, ¿verdad? Entonces nosotros utilizamos en la parte de aquí todos los verbos que terminan en ar en español ahora van a terminar en ando. Por ejemplo, aquí tenemos el verbo hablar. Le vamos a borrar la terminación verbal, en este caso ar, y le agregamos ando. Y queda en hablando. Aquí tenemos otro ejemplo del verbo cantar, por ejemplo. Termina en ar, va a tener la terminación ando. Le borramos el ar y le agregamos ando. Entonces, el verbo ahora se lee cantando. Bien, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo aquí con hablando. Combinamos el verbo estar con el gerundio. Por ejemplo, vamos a escoger la primera persona. Yo estoy. Entonces usted pone yo estoy, then el gerundio, luego el gerundio. Yo estoy hablando con mi hermano. ¿Sí? Cantar. Vamos a escoger él. Entonces ustedes ponen él está cantando una canción, ¿verdad? Él está cantando
una canción. Déjeme ver si puedo ponerle aquí el acento. Él está. ¿Ve? Entonces he escogido o he tomado el verbo está, el verbo estar, que es este de aquí, está, y lo he combinado con el gerundio. Él está cantando una canción. Con los verbos que terminan en er y en ir, ahora le vamos a agregar yendo. Vamos a poner un ejemplo. El verbo beber, to drink. Vamos a poner aquí la información en inglés. Hablar es to speak, creo. Y aquí es to sing. Beber es to drink. Vivir es to live. Entonces, todos los verbos que terminan en er y en ir ahora van a terminar en yendo. Por ejemplo, el verbo beber, que es to drink, le borramos la terminación verbal er y le agregamos yendo. Entonces se lee hoy bebiendo. Aquí hay un ejemplo de un verbo que termina en ir, to live, en ir. Se le borra la terminación verbal y se le pone yendo. Y hoy se leerá viviendo. Por ejemplo, yo pongo así, vamos a escoger de aquí del verbo estar tú. Entonces ponemos, tú estás viviendo en Perú. ¿Sí? You are living in Peru. Beber, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner ahora ella. Ella está bebiendo agua. ¿Sí? Ella está bebiendo agua. ¿Sí? Aquí va acento. Ella está bebiendo agua. Algunos verbos, como por ejemplo el verbo ir, el verbo leer y el verbo oír. Oír. Y el verbo oír. Ir, que es el verbo to go. Leer, que es el verbo to read. Y oír, que es el verbo en inglés to listen. ¿Sí? Tienen otra forma de gerundio. Por ejemplo, el verbo ir es yendo. Entonces, para formar una oración, ustedes dicen, yo estoy yendo al parque. ¿Sí? Yo estoy yendo al parque. El verbo estar y el verbo ir. Vamos a ver el verbo leer. Leer igual, le quitan la terminación verbal y le agregan yendo, leyendo. Ustedes pueden poner, mi padre está, él está leyendo el periódico. My father is reading the newspaper. Mi padre está leyendo el periódico. Oír tiene la misma estructura de yendo. Por ejemplo, le borran la terminación verbal y le agregan yendo. Entonces será oyendo. Por ejemplo, yo digo,
Ella está oyendo la música. ¿Sí? Ella está oyendo la música. Ahí. Vamos a ponerle acento aquí. El verbo está siempre va a ir con acento. She is listening to the music. Ella está oyendo la música. Aquí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, jugar con la pelota, correr en el parque, mirar al dinosaurio y bailar. Vamos a practicar el verbo estar más el gerundio de cada verbo. En este caso, en esta primera figura, vemos el verbo jugar. Entonces ya sabemos nosotros que el verbo jugar vamos a borrarle la terminación verbal y le vamos a agregar ando. Vamos a dejarlo como referencia. Aquí, jugar con la pelota, jugando. Vamos a crearle un diálogo a la niña. Ella va a preguntarle al niño, le va a decir, "What are you doing?" Sí, le va a decir eso está en inglés. En español sería, ¿qué estás haciendo? ¿Verdad? Vamos a ponerle un acento aquí. Ahí. Y aquí vamos a ponerle también una A con acento. Ahí. Y aquí vamos a ponerle la interrogación. Ay, perdón. El verbo estar y el verbo hacer. To do. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Le pregunta la niña al chico. El chico que responde entonces. Él tiene una pelota en la mano. Entonces él responde, I am playing with the ball. Si le dice estoy, vamos a ponerlo en español ahora. Le pone estoy jugando, ahí está el gerundio, con la pelota. Bien, entonces vamos a cerrar aquí y está completo el diálogo. Dice, ¿qué estás haciendo? Le pregunta a la niña, ¿qué estás haciendo? Y él le responde, estoy jugando con la pelota. Vamos a ver el siguiente cuadro. En el siguiente cuadro es diferente. Vemos que están en el parque los dos chicos. Y vamos a ver. Él le pregunta igual. Nuevamente le va a preguntar a ella. Le va a preguntar. Le va a decir, What are you doing? ¿Sí? En español, que sería esto. Ahí. ¿Qué estás haciendo? What are you doing? Le dice el niño a la niña y la niña va a poner, o va a responder el verbo correr, en este caso correr, correr, correr. Entonces le quitamos el y le agregamos el yendo, corriendo, ¿verdad? Vamos a dejarlo eso como una referencia ahí.
Y la chica va a responder, I am running at the park. Y en español sería, yo estoy corriendo en el parque. Bien, eso es lo que le contesta ella a él. ¿Qué estás haciendo? Yo estoy corriendo en el parque. Vamos a ver el siguiente. El siguiente es mirar al dinosaurio, ¿verdad? Mirar sería, el gerundio sería mirar, borramos el ar y le agregamos el ando, mirando. ¿Qué están haciendo ellos? They are watching the dinosaur. En español, entonces sería, ellos están mirando, que es el gerundio, el dinosaurio, dinosaurio. ¿Ok? Entonces, vamos a darle OK. Entonces, what are they doing? ¿Qué están haciendo ellos? Ellos están mirando el dinosaurio. Bien, entonces, mirar, mirando. Ellos están mirando el dinosaurio. En el último, a ver, vamos a ver en el último. En el último es el turno de ustedes. ¿Cuál sería la respuesta? What are they doing? ¿Qué están haciendo ellos? ¿Listo? La respuesta sería, vamos a ponerle aquí, la respuesta sería ellos están bailando. ¿Ok? Esa sería la respuesta. Ellos están bailando. ¿Sí? Entonces tenemos aquí este cómic terminado. Jugar con la pelota, jugando. ¿Qué estás haciendo? Estoy jugando con la pelota. En el segundo panel, correr en el parque, corriendo. ¿Qué estás haciendo? Yo estoy corriendo en el parque. En el tercer panel, mirar, mirando. Ellos están mirando el dinosaurio. Y en el último, el verbo es bailar, bailando. ¿Qué están haciendo ellos? Ellos están bailando.